Hola, Altubers. Aquí estamos una vez más dispuestos a desentrañar los misterios que hay en una novela policíaca o criminal o de investigación, como vosotros queráis llamarlo. Una de esas novelas que nos plantean tremendos misterios y que el lector tratará de descubrir quién es el culpable antes de que termine la novela. Pero ya sabéis que las buenas novelas de investigación, y no digamos las negras, además incluyen otros elementos sociológicos, políticos, que adornan la función criminal y que la enriquecen de alguna manera. La novela que quiero presentaros es el comienzo de una serie de un autor totalmente desconocido hasta ahora. Es Ambrose Parry. ¿Quién es Ambrose? Pues resulta que es nada menos que Chris Bungay, que igual no nos dice nada, pero que es un escritor razonablemente famoso en Inglaterra. Pero además no solo es el bueno de Chris, sino que también a la ecuación se suma Marisa Herman, que en realidad es una anestesióloga que ha descubierto su fascinación por los crímenes y ha decidido incluir en esta historia elementos muy propios de su profesión, de tal manera que los protagonistas son un médico muy joven que tiene que aspirar al patrocinio de un médico ya muy establecido, y por otro también una de las criadas de la casa de ese médico a la que le da por investigar cosas y que dará, digamos, una pátina de investigación social fundamentalmente en asuntos que van desde la situación de las mujeres en el siglo XIX hasta la situación económica de los pobres, etcétera, etcétera. Sí, porque la acción se sitúa en Londres en el año 1847. Todos sabemos cómo era la Inglaterra victoriana, o por lo menos tal como nos lo han contado, y en consecuencia tenemos una idea clara. Pero para que no falte de nada, estos dos autores, o lo que es lo mismo, Ambrose Parry, se han encargado de sacar a la luz cómo era la vida en aquel entonces. De manera que durante mucho tiempo la novela tiene una especie de airecillo a Charles Dickens, de manera que nos encontramos en territorios razonablemente conocidos, ¿no? Y por otra parte, por supuesto, la novela empieza con una mujer muerta, de manera que el lector se mete rápidamente en la historia. Al final de este vídeo hablaremos de otras peculiaridades de este libro. Ahora quiero deciros que, aprovechando la circunstancia de que este libro acaba de ser publicado por Salamandra Black, vamos a hablar de otras novelas históricas y policíacas o criminales. Vamos a recorrer a través de esas intrigas mil y un circunstancias en sociedades muy diferentes entre sí. Seguramente la culpa de esta afición la tiene Umberto Eco con la publicación del Nombre de la Rosa, pero en cualquier caso no adelantemos acontecimientos y vayámonos a los orígenes. Debemos decir también que hay un montón de autores que escribían y que ahora podríamos calificar de históricas sus novelas, pero tampoco debemos olvidar que esos autores escribían en su momento. Hablamos de Edgar Allan Poe, hablamos de Wilkie Collins, de Charles Dickens, mencionado ya, y en fecha más reciente, pues gente como Dashiell Hammett o como Raymond Chandler. Hay historias escritas ahora mismo ambientadas en los momentos en que estos escribían, y calificaríamos esas historias esas novelas como históricas. Pues bien, ¿no? Fueron escritas en su momento y no hay más. También Agatha Christie ambientó generalmente en su momento la mayor parte de las historias, pero ella ya tiene también una novela histórica. Se titula La venganza de Nofret y está ambientada en el Antiguo Egipto, porque supongo que sabéis que de donde toma Christie su apellido es de su segundo marido, que era arqueólogo, y le dio no solo el segundo apellido, sino también la materia para escribir La venganza de Nofret, que por otra parte es una novela de investigación muy al estilo de Agatha Christie. Pero nos vamos con otros autores y otras intrigas. Vamos a empezar por irnos a la Grecia clásica. Ahí es donde ambientó la caverna de las ideas Platón, ya sabéis, el bueno de Juan Carlos Somoza, un escritor nacido en Cuba, pero que vive en España desde hace multitud de años y que apareció en el mercado, ya había escrito otras cosas, pero apareció con esta novela fulgurante que mezclaba filosofía y crímenes. La verdad es que fue todo un arrebato. Luego el propio Somoza se encargó de ir en otras direcciones, incluso el futuro, para escribir intrigas,
y recientemente ha vuelto, digamos, a la historia para escribir una especie de precuela de lo que sería Drácula y los personajes de la novela Bram Stoker. Pero La caverna de las ideas es una novela que hace 20 y algún año fue un auténtico descubrimiento. Luego, de Grecia nos vamos a Roma, que es lo normal. Aquí sí que tenemos multitud de autores y multitud de investigadores. Es cierto que no hay investigadores ni en Grecia ni en Roma, pero el capricho de los autores les ha buscado pues nombres más o menos adecuados para que en un momento determinado les encarguen casos. Por ejemplo, Lindsay Davis creó a Marco Didio Falco y ha publicado ya 20 novelas sobre este personaje. No solo eso, sino que ha publicado otras 7 con Flavia Albia, que es la hija de Marco Didio Falco. ¿Cuáles son las virtudes de la novela? Pues que estamos en un territorio diferente y que nos suena más o menos extraño, y en consecuencia pues no vemos ahí ese tipo de investigaciones tal y como se aplican en fechas más recientes. Pero las novelas no son deslumbrantes, no son maravillosas, son simplemente de pasar el rato sin más. Lo mismo podríamos decir de Steven Sawyer, que creó a Gordiano el Sabueso, ya el nombre de Sabueso nos lleva a las investigaciones, o más recientemente a Walter Astori, que en Asesinato en Roma daba pie al nacimiento de otro investigador. Se ha publicado solamente un libro de este personaje, no sabemos si se publicarán más, porque ya se hizo el año pasado y no ha habido más rastros. En cualquier caso, Roma también tiene sus muchos investigadores, como lo tiene la China milenaria, que es un adjetivo que se suele aplicar a la China, milenaria. Allí, hace ya tropecientos mil años, o sea, en el siglo XIX, Robert Van Gulik creó al juez Di, cuyas historias se ambientan en el siglo VII, en China, por supuesto. Y la verdad es que creó un universo muy interesante. Claro, al final las series tienden a la repetición, ¿no? Pero tendremos que vivir con ello. Una vez que tiene éxito un personaje o una historia o un autor, la cosa tiende a que se repita la fórmula y los lectores estén contentos. Bueno, lo dejaremos ahí. Avanzamos un poquito hasta el siglo XII y ahí nos encontramos con Elise Peters, por ejemplo, que crea a Fray Cadfael. Elise Peters es una autora que da posibilidad a que un monje investigue pues, asesinatos de lo más variado. Y podríamos decir, esto es cosa del Nombre de la Rosa. No, porque Elise Peters escribía antes de que Umberto Eco hubiera escrito El Nombre de la Rosa. Son investigaciones muy primarias, muy sencillas. Fray Cadfael es un tipo encantador y todo esto, pero no le llega a Guillermo de Baskerville ni a la altura del zapato, seamos serios. El Nombre de la Rosa es esa supernovela, incluso podríamos decir esa super película protagonizada por Sean Connery, que nos coloca en un territorio diferente, muy ingenioso, perfectamente documentado, con ese plus de investigación, digamos, intelectual, con esa multitud de referencias tremendas que acostumbra a colocar el bueno de Umberto Eco en sus novelas y que es verdaderamente fascinante. Yo sé que el resto de las novelas de Umberto Eco son maltratadas generalmente por los lectores que creían que, por ejemplo, El péndulo de Foucault iban a encontrar una nueva Nombre de la Rosa y se encontraron con una cosa muy diferente. Pero El péndulo de Foucault es un novelón verdaderamente impresionante, a disfrutar como pocas veces, y en cuanto a referencias ni os cuento. Y el resto de las novelas de Eco, hasta 7 que publicó, bueno, la última es más contemporánea, y la verdad, edición cero, que está relacionada con el mundo del periodismo y digamos que es más mundana que las otras creaciones ya puramente literarias que este hombre hizo. Por cierto, que ya que estamos en el medievo, podemos mencionar a una autora española, Matilde Asensi, que después de haberse paseado por diferentes lugares de la historia, también incluyó un título en el siglo XII que es Jacobus. Pero la verdad es que es una autora que suele mezclar las cosas. Hay otra novela suya que mezcla la Divina Comedia con una investigación en tiempos actuales, es decir, que le gusta la historia. Acercándonos a la actualidad, podríamos mencionar también al autor bilbaíno Félix G. Modroño, que tiene un personaje
Fray Francisco, perdón, Fray no, porque era médico, Francisco de Zúñiga, que empezaba sus investigaciones en la sangre de los crucificados. Ya tiene 2 historias más y la verdad es que es un personaje muy curioso. La segunda novela se titulaba Muerte Dulce, que por si no lo sabéis es una de las fórmulas del mus. Se ve que al bueno de Zúñiga le gustaba jugar a las cartas. El mismo Modroño tiene ahora mismo en curso una serie sobre la historia de Bilbao en diferentes momentos. Se han publicado 2 novelas, pero estamos hablando ya del siglo XX y eso es avanzar demasiado. Poco a poco nos situamos en 1793. Lo tenéis todo en el vídeo que ya grabamos hace algún tiempo y que puede convertir esta novela en una serie de las más leídas de los últimos tiempos. Es una historia que ocurre en Estocolmo, muy interesante, quizá no perfecta, pero la verdad muy a tener en cuenta. Podríamos hablar también del perfume de Patrick Süskind, que también fue un descubrimiento en su momento. Hay un asesino, ya sabéis, obsesionado por el olfato y por los perfumes, y nos cuenta al mismo tiempo también toda la sordidez de las calles de París y que en una época en que la higiene no estaba a la orden del día. Y así poco a poco seguimos hacia adelante y nos encontramos de golpe en el siglo XIX. Y aquí vamos a mencionar una novela recientemente publicada que se titula Un caso sangriento y que ha escrito Graham McRae Barnett. Este hombre se hace pasar por descendiente de un tipo que mató a un vecino en el siglo XIX, en el siglo XIX, y lo utiliza para contar la historia a través de las actas del juicio o declaraciones de la gente o diferentes formas de documentar lo que ocurrió exactamente. La historia es la de un joven que, presionado por los insultos y humillaciones a la que es sometida su familia por la autoridad, un día coge un hacha, se va a la casa del tipo que les humilla y mata a 3 de los miembros de su familia. Y luego cuando lo encuentran dice que no, que él lo ha hecho, que no hay ningún problema, ¿no? Pero toda la historia y tal y como está contada de la investigación y el juicio es verdaderamente apasionante. Aunque sepamos que el personaje ha admitido su culpabilidad y que no hay misterio que descubrir, pero es que está muy bien contada. Seguimos ahora mismo metiéndonos en ese mundo del siglo XIX que es verdaderamente apasionante. En el siglo XIX está ambientada evidentemente una novela escrita por el bueno de Arturo Pérez Reverte titulada El asedio. El asedio al que se refiere es el asedio de Cádiz durante las guerras napoleónicas y en los tiempos en que se constituyó la Constitución de 1812, la Pepa, famosa, que se hizo en esas duras condiciones de ser sitiados por los franceses. Es una novela donde también hay una investigación sobre unos asesinatos, pero al mismo tiempo Arturo Pérez Reverte, como siempre, lo que le interesa es contar la historia, contar las circunstancias por las que atravesan sus personajes, lo quiere contar desde diferentes puntos de vista, desde las filas francesas, desde los españoles que están fuera de la ciudad, desde aquellos que soportan el asedio, y todo eso. Es una novela voluminosa de 700 y pico páginas, escrita en el estilo de Pérez Reverte. Quienes disfrutan con su literatura lo pasarán bien con esta novela. Bueno, después de esta, digamos que hay un personaje muy importante en Francia, un tal Vidocq, que era una especie de gángster, un tipo muy peligroso, que en un momento determinado, pues la alcaldía de la ciudad decidió reclutarle para que creara una especie de fuerza policial. ¿Por qué? Porque era un tío que conocía perfectamente el mundo del delito. El propio Vidocq escribió unas memorias que no sé si corresponden a la realidad, porque la verdad es que él se pone muy bien. Quizá sus investigaciones y barbaridades, que algunas de ellas cuenta, fueron diferentes a como aquí se narran, pero en cualquier caso era un tiempo en la que la gente no andaba con sutilezas, sino que era un tiempo más bien bruto y salvaje. Y luego Louis Noir, a finales del siglo XIX, escribió La revancha de Vidocq, que es una especie de ajuste de cuentas con la realidad que él había vivido. Sus historias han llegado hasta nosotros, así que pueden ser recuperadas en cualquier momento. Pasamos de Francia a Inglaterra, que es donde más se representa ese siglo XIX en la sociedad victoriana, mencionando a Anne Perry.
Anne Perry es un caso verdaderamente curioso. Se puede decir tranquilamente, no es ningún secreto, incluso hay una película, Criaturas Celestiales, que cuenta su historia. En su adolescencia, y en compañía de una amiga, mató a la madre de esa amiga, porque iban a separarlas y no querían que las separaran, y entonces decidieron que una buena solución a todo eso era matar al motor de esa separación, que era la madre de su amiga. Eran menores, pagaron su culpa, y después ella se marchó de Australia, que era donde vivían, se situó en Londres y ahí empezó a escribir novelas criminales, que parece que era algo pues consustancial a lo suyo, ¿no? Y empezó a escribir las historias de William Monk, del que se han escrito 22 novelas. William Monk es un investigador que investiga cosas en el Londres del siglo XIX. Pero al mismo tiempo, como parece que no le resultaba suficiente, creó otro personaje, Thomas Pitt, que también investiga casos en el Londres victoriano. Pero en esta ocasión, el bueno de Pitt es un policía que está casado y su señora interviene en las investigaciones. Además de todo esto, tiene 2 novelas ambientadas en la Revolución Francesa, 9 novelas navideñas, no sé por qué le gusta tanto esto, y además tiene una serie ambientada en la Primera Guerra Mundial de media docena de novelas. Son novelas que siguen siempre el mismo patrón, leída una, leídas todas, puedes leer media docena y no pasa nada. Y siempre puedes coger una novela de Anne Perry que es muy entretenida y sin mayor consecuencia, para pasar el rato sin más. Mucho más interesante y ambientada en la Primera Guerra Mundial es Almas Grises de Philippe Claudel. Aquí viene a presentar una disyuntiva verdaderamente seria. Claudel lo hace en todas sus novelas. Cuenta una anécdota, digamos, más física, más de emoción, y al mismo tiempo proporciona profundas reflexiones. El caso aquí sería, en medio de esta carnicería, la Primera Guerra Mundial, ¿tiene sentido que un policía investigue un asesinato, una única muerte, cuando tantas se están produciendo en las trincheras? Pues la reflexión es que sí. La reflexión a la que llega el protagonista es que sí y que tiene que investigar eso. Claudel es un magnífico escritor que además depura su estilo. Sus novelas son muy breves y muy intensas, son maravillosas. Leed cualquiera de ellas que de verdad vais a quedar muy, muy contentos. Bueno, al final de la Primera Guerra Mundial se sitúa la trilogía escrita por Dennis Lehane, la trilogía Colin. He hablado de ella suficientemente en el vídeo que hemos dedicado a la biografía y las novelas de Dennis Lehane, así que no diré nada más. Pero es una historia que viaja desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta los años 50, a través de diferentes personajes de esa familia. Muy interesante. Por situarnos por aquella época, digamos que en la Barcelona de los grandes jaleos de los años 20 se ambienta La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza. Fue su primera novela, a mí es la que más me gusta de todas las suyas. Me parece un fresco de la época muy bien tratado, muy bien conocido y muy bien hecho conocer a los lectores. Y luego además también hay intriga y forma parte de esa historia la policía, los políticos, los sindicatos, los obreros, todo el mundo que bullía en aquella Barcelona, que también retrataría en La ciudad de los prodigios, pero que es una historia ya más amplia y menos, digamos, policíaca. La misma situación retrata Andreu Martín, que es un clásico de la novela negra española, que ha escrito multitud de historias apabullantemente buenas, porque de verdad merece la pena leerle. Prótesis quizás sea la más famosa, que fue llevada al cine en su momento, pero en su Barcelona natal ha ambientado algunas novelas, como por ejemplo Cabaret Pompeya. Siempre en las novelas de Andreu Martín hay algún asesinato, incluso en una de ciencia ficción que escribió hace 30 años. También él muestra mucho cariño por la época y nos cuenta historias muy, muy interesantes. Y por ir abandonando, bueno, en realidad tendría que haberlo contado antes, pero como está al final del siglo XIX, mencionemos las novelas de Jerónimo Tristante, que dio a la luz a un investigador llamado Víctor Ros, sobre el que se hizo una serie televisiva que no fue muy allá, pero ¿qué le vamos a hacer? El misterio de la Casa Aranda es la primera novela de esa serie y después llegaron muchas más. Bueno, pues pasemos el rato con Jerónimo Tristante, que escribe así un poco a vuela pluma, muy sencillo y muy eficaz. Recorremos pues el siglo XX y ya nos vamos con nuestro invitado especial. Vámonos a la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial es donde transcurre La Dalia Negra, una novela de James Ellroy,
que presenta un caso histórico, el de una candidata a actriz que apareció cortada en dos en un crimen horrible en el año 47. Se da la circunstancia de que la madre de James Ellroy murió en una situación más o menos parecida, y es un caso que siempre ha obsesionado a James Ellroy. Por fin lo plasmó en una novela, luego Brian De Palma hizo una película que no estaba muy conseguida, pero bueno, dejémoslo ahí. Ellroy, al mismo tiempo que depuraba su estilo y llevaba a su literatura la síntesis absoluta, cada frase podía salir una novela de ella, como casi de los relatos de Borges. Cada frase de Ellroy contiene montones de documentación y de acción. Pero poco a poco eso va conformando el primer cuarteto de Los Ángeles, del que forma parte, por ejemplo, Los Ángeles Confidencial, que también tiene película en su historia y que es otra maravilla, Jazz Blanco, en fin. Cuarteto de Los Ángeles. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70. Por ahí aparecen Kennedy, la mafia, bueno, un montón de personajes que todos conocemos, pero que son tratados de esa manera, incluso en una trilogía posterior que empieza con América y que recorre también esos años 60 y 70 con muchos políticos, con muchos mafiosos, con muchos delincuentes. Y después, hace poco tiempo, el hombre ha retrocedido y está haciendo el segundo cuarteto de Los Ángeles, que empieza con Perfidia y del que ha escrito ya 2 novelas. Bueno, no voy a contar las excelencias de James Ellroy, que me parece un magnífico escritor, en todos los sentidos por lo que he dicho antes, pero que inevitablemente tiende a la repetición, porque sus novelas son cada vez más voluminosas y eso hace que el autor se resienta y que lleva mucho escrito. Pero yo seguiré siendo fiel a las novelas de James Ellroy. Otro autor lamentablemente desaparecido es Philip Kerr. Philip Kerr consiguió la fama gracias a una investigación filosófica, era el título de una novela suya, en la que se mezclaban los crímenes con la filosofía de Wittgenstein. Era una novela fantástica, magnífica, muy bien narrada, pero cayó en el descrédito con su siguiente novela, en la que trató de ser más moderno y se titulaba El infierno digital, y la crítica dijo que no. A mí me parece que es una novela estimable, pero bueno, la verdad es que no vendió, no funcionó, así que retrocedió en el tiempo otra vez y creó a un personaje llamado Bernie Gunther. Bernie Gunther es un policía en la Alemania nazi. Incluso es un policía en la República de Weimar. Pero no lo sabemos hasta tiempo después, porque empieza sus andanzas en la trilogía de Berlín, que está situada en la época del nazismo. Después su figura recorrerá la Segunda Guerra Mundial e incluso los años posteriores. Y en algún momento, en las 13 novelas que lleva escritas, que ha escrito en definitiva, porque ya digo que desgraciadamente Philip Kerr ha muerto, retrocede hasta el pasado de su personaje y crea alguna precuela sobre Bernie Gunther. También apreciamos repetición, pero ¿quién no se repite cuando maneja siempre el mismo personaje y sobre todo cuando ha descubierto que eso gusta mucho a los lectores? Philip Kerr, apuntad, porque es algo que merece la pena tener en cuenta. Otro autor y otro personaje, Walter Mosley, un escritor de color estadounidense que crea a Easy Rawlins en la novela El diablo vestido de azul. En su momento llevaron esta película al cine y Easy Rawlins aparece con la cara de Denzel Washington. La película no fue un gran éxito, por lo cual no siguieron sus aventuras, pero el bueno de Walter Mosley sí ha seguido escribiendo las aventuras de este hombre y sobre todo de un compañero suyo que es un asesino despiadado y gracioso en ocasiones, que se llama Mouse. Y los dos han vivido desde final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80. Y la verdad es que no debe vender tampoco mucho, porque entre nosotros han sido varias las editoriales que han ido publicando estas novelas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la verdad es que están muy bien, como novela policíaca, incluso como novela histórica, ¿no? Contando cómo serán las circunstancias de la vida de esta gente. Vamos ahora con Jordi Sierra y Fabra, que es un autor catalán que ha escrito como 500 novelas, de verdad, y que ha dedicado sus esfuerzos a la literatura infantil y juvenil principalmente, pero también a la literatura en general. Y ha creado un personaje, Miquel Mascarell, que empezó así como una broma en una novela titulada 4 días de enero. Dijo el autor que en vista del éxito iba a hacer una trilogía y en vista del éxito está haciendo una serie que tiene esos detalles. Un número, la palabra días y un mes del año. Ahí están colocándose 5 días de enero, 7 de noviembre, 6 de mayo, etcétera, etcétera.
La serie sigue bien, también Jordi es un tío que escribe demasiado, debería tranquilizarse un poco y escribir un poquito mejor en ocasiones, pero bueno, cada uno es como es. Y terminamos con otro autor sorprendente que se llama Ignacio del Valle, que creó un personaje llamado Arturo Andrade, que aparece por primera vez en la novela El arte de matar dragones, y aparece como miembro de la División Azul, que Franco mandó a Rusia, una especie de compensación a Hitler por aquello de haberle dado calabazas en Hendaya en aquella reunión que tuvieron. Y Andrade forma parte de esta expedición, y en esa novela y en El tiempo de los emperadores extraños y en Los demonios de Berlín va investigando también al mismo tiempo que sufre las consecuencias de la guerra. Termina la trilogía, termina la Segunda Guerra Mundial, pero Ignacio del Valle, además de escribir otras novelas, ha decidido que su trayectoria siga adelante en Los días sin ayer y Soles negros. Ya en la posguerra española, cada vez ajustando más su literatura, que lo hace verdaderamente bien porque es un magnífico escritor, y presentando unos personajes apasionantes. De verdad, una recomendación, leed a Ignacio del Valle porque lo hace muy, muy bien. Y sus novelas son de disfrutar a tope. No solo las de Andrade, sino también el resto. Con eso dejamos el repaso a la novela policíaca, de intriga, de investigación histórica. Y terminamos con nuestro invitado especial, o nuestros invitados especiales que a la limón han compuesto una novela. Bueno, pues vamos con La corrupción de la carne, primera novela de Ambrose Parry, pero que no es la primera de uno de sus dos miembros, que es el tipo llamado Chris Brownlie. Y luego Marisa Hedman es la colaboradora, que ya digo que es anestesióloga. Y seguramente ella ha tenido mucho que ver en la creación de los personajes principales de esta novela. El protagonista descubre la muerte de una mujer con la que tenía relación. Y todo parece indicar que se va a poner a investigar qué diablos ha pasado con esto, pero él está más preocupado, no voy a contar spoilers, tranquilos, no, esto es el principio. Él está más interesado en sobrevivir, es un tipo que necesita el patrocinio de un doctor famoso porque si no, nunca va a conseguir terminar sus estudios y anda a la búsqueda de alguien que le haga el favor. Bueno, la novela presenta a otros personajes, amigos de este hombre, mientras va recorriendo la ciudad y nos va mostrando cómo era la vida en 1847, es decir, en plena época victoriana. Y después llega a la casa de ese benefactor, que le acepta como ayudante, como becario, y aunque tiene problemas, por supuesto, tiene problemas con un prestamista que le ha dejado dinero y que no ha podido devolverle y que le chafa un poco la cara. Bueno, lo propio de una novela de este tipo mezclada con una novela de investigación social. Y parte de la investigación es justamente descubrir los avances que se han ido haciendo en el manejo de la anestesia, porque entonces se utilizaba el éter, pero el éter tenía sus contraindicaciones. Bueno, todas las anestesias lo tienen, pero digamos que poco a poco te van contando cómo en esos días justamente se van descubriendo otros elementos para que los pacientes puedan descansar más tranquilamente cuando se realizan operaciones quirúrgicas, ¿no? Y en ese sentido también hay una parte de historia de la medicina. La verdad es que está contada muy bien la novela y no voy a contar nada más porque entraríamos en el terreno del spoiler, pero recomiendo que la leáis porque además de esa naturalidad con la que manejan los datos, pues tiene cierto ingenio en el trazado de los personajes, hay un buen retrato de caracteres, en fin, que la cosa merece la pena, pero, oh sorpresa, tiene un gallo, bueno, sería un gallo en un cantante, un fallo garrafal, y es que tiene un gazapo. De repente los autores han colocado la Guerra Civil Americana, a la que hacen una mención 50 años antes, en concreto en 1814. Y es que en el año en que se desarrolla la novela, 1847, la Guerra Civil Americana no había empezado, empezó en 1861. ¿Cómo puede ser posible semejante desliz? ¿Por qué nadie ha advertido este error? Es cierto que de las editoriales han desaparecido los correctores y eso es una pérdida verdaderamente grave, pero ni los editores ingleses, ni el traductor, ni nadie se ha dado cuenta de que hay un desfase temporal verdaderamente serio. Bueno, concedamos que es un desliz un poco tonto. Quiero recordar que en Seda, de Alejandro Barico, hay un gazapo relacionado también con la Guerra Civil Americana y se produce en la primera página. En la primera página dicen que mataron a Abraham Lincoln sin que hubiera terminado la guerra y lo mataron 5 días después
de la firma del tratado que terminaba con la guerra. Bueno, son estas cosas que a veces los autores dan por hechas y se les va la pinza y no acaban de encontrar el camino hacia la verdad. Pero en cualquier caso, y gazapos al margen, La corrupción de la carne, Ambrose Parry, en Salamandra Black. Pasáoslo bien con ella y cuando queráis, volved aquí. Si queréis suscribiros, ya sabéis que tenéis la oportunidad. Si queréis comentar, nos encantaría que nos dijerais algo. Y por supuesto, difundir la noticia. Hay un canal que habla de libros, películas, cómics, música, etcétera, etcétera. Hasta la próxima.